Bien, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes una temática que para mí es de mucho interés y que justamente pretendo transmitir ese mismo interés en ustedes. Primero que todo me presento, mi nombre es César Arriagada, soy profesor de Historia de secundaria, de formación inicial y tengo alguna especialización en el tema del patrimonio cultural. Sin embargo, en esa línea me he ido perfeccionando justamente qué es esta área de interés que vengo a presentar acá sobre el ámbito de la discapacidad o la accesibilidad en el ámbito de la cultura. En esa línea quiero entonces hablar y compartir con ustedes una temática más o menos general respecto de cómo vemos el tema de la accesibilidad, especialmente desde el punto de vista de la cultura, pero sin dejar por ello de tocar una temática un poco más amplia sobre la accesibilidad en cualquier otra área de la vida. ¿Por qué hablar de accesibilidad? Primero mencionar que en el año 2011 las Naciones Unidas ya determinaba que existían alrededor de 785 millones de habitantes, es decir, más del 15% de la población mundial en condición o en situación de discapacidad. Más del 95 millones de estos 785 eran menores de edad, eran niños y adolescentes. 13 millones tenían algún tipo de discapacidad considerada grave. Estamos hablando como afecciones derivadas de la tetraplegia, depresión grave, ceguera, sordera total, etc. Esto al año 2011. La mayoría de ellos, que es un dato justamente que lo hace más grave, están en condición de pobreza o habitan en países en vías de desarrollo. Viendo esta realidad, un poco tiempo antes, las Naciones Unidas, en el año 2006, aprueba la creación de la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, que tiene como objetivo, leo textual, promover, proteger y asegurar el goce pleno en condición de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover así el respeto de su dignidad inherente. Bajo estos objetivos hay algunos principios también de esta misma convención, los cuales también los paso a detallar porque son muy importantes. El primero es el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar propias decisiones y la independencia de las personas. El segundo es la no discriminación. El tercero es el principio de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. El cuarto es el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humana. El siguiente es la igualdad de oportunidades, le sigue la accesibilidad, el principio de accesibilidad, le sigue a ese la igualdad entre hombre y mujer, después el respeto a la evolución de las facultades de niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Pero bueno, ¿qué es discapacidad? ¿O qué se entiende por discapacidad en términos generales? Las Naciones Unidas también lo identifica de la siguiente manera. Dice que son aquellas personas que tienen algún tipo de deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Fíjense aquí que no es solamente el diagnóstico clínico, el diagnóstico médico, sino que la discapacidad está en directa relación con el hecho de la participación, la no participación en igualdad de condiciones. Termina diciendo esta definición de las Naciones Unidas: por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Es decir, nuestro entorno puede discapacitar. En términos generales, abarca más que el tema de las deficiencias o las limitaciones de la actividad. También abarca entonces esto que decíamos de las restricciones de la participación. La Organización Mundial de la Salud también hace un énfasis justamente en eso, diciendo que son problemas que afectan a una estructura o a una función corporal
y que van más allá porque también afectan la restricción en la participación con problemas para participación en situaciones vitales. La UNICEF coloca algunos elementos que también son muy interesantes. Dice que pondera aquellos obstáculos sociales como marco para examinar la salud y la discapacidad en lo que le llama el CIF, la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud. Y trata la discapacidad de dos modos fundamentales, una que es como la cuestión de estructura y funciones del cuerpo, es decir, más ligado hacia el ámbito de la salud, hacia el diagnóstico clínico, y otro que es en términos de participación y actividad de la persona. Es decir, todos concluyen que la discapacidad no es solamente aquel diagnóstico clínico, sino que también va muy ligado hacia el entorno y las condiciones que le rodean. La inclusión, por otra parte, es un término muy complejo, no por su definición, sino que por lo que se considera. Voy a leer una definición de la UNESCO. Dice: la inclusión es un proceso orientado a responder a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos, esto en el ámbito de la educación, incrementando su participación en el aprendizaje, las culturas y la comunidad, reduciendo la exclusión en y desde la educación. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, nosotros, y quizás lo que más vemos, son actitudes integradoras de las personas con discapacidad. Es decir, permitimos que las personas con discapacidad participen de un espacio, de una actividad, pero la inclusión va un paso más allá y lo que trata de hacer es que, como dice la definición, que los alumnos logren participar, ojalá en igualdad de condiciones, o lo más equiparablemente posible, que las personas que no tienen esa condición. Entonces la inclusión es este fenómeno, digo complejo, no por la definición, sino que por lo que considera. La inclusión va mucho más allá entonces de esta integración, pues este es posible solamente cuando el diseño y la administración, en este caso una definición de la UNICEF, de las escuelas, permiten que todos los niños y las niñas participen juntos en una educación de calidad y de las oportunidades que permite la recreación. Entonces es muy complejo cuando hablamos de inclusión e integración, y de inmediato vamos a pasar también al ámbito de la cultura. Decimos entonces que es un proceso que se centra en identificar y eliminar las barreras que existen. Integrar es simplemente permitir el acceso, pero la inclusión va mucho más allá. Pensemos que en términos prácticos podemos decir que hay integración cuando tenemos una rampa de acceso, por ejemplo, pero la inclusión va mucho más allá que el simple acceso físico. Tiene que ver, por ejemplo, en mi área, en el área de los museos. El tener un acceso físico es un ámbito de integración, pero la inclusión iría un poco más hacia el comprender el contenido. Por ejemplo, una persona ciega puede a lo mejor acceder sin problema a un museo, pero va a tener obviamente problemas de comprensión de los contenidos si es que no hay sistema braille y si no hay algún tipo de elementos que ayuden a que justamente entienda lo que se está mostrando. Otros conceptos relacionados son la accesibilidad universal, que es la condición que deben cumplir los entornos y procesos, bienes, productos y servicios para que las personas con discapacidad puedan acceder entonces a las mismas condiciones de seguridad, comodidad y de la manera más autónoma y natural posible. De ahí se desprende también algo muy parecido, que es el diseño universal, que es la actividad, cito textual, por la cual se conciben, proyectan desde el origen entornos, procesos, bienes, productos, lo que sea, para que puedan ser utilizados por todas las personas o por lo menos por la mayor extensión posible. Esto ya va más en la línea propiamente tal del diseño, es decir, cuando creamos un producto, tenemos que pensar de que ese producto sea utilizable por la mayor cantidad de personas posible, y eso involucra obviamente a las personas con discapacidad. Ron Baines, que fue la persona que creó este concepto, dice del diseño universal que busca estimular el desarrollo de productos atractivos y comerciales. Él viene del mundo de la ingeniería y del diseño, pero que sean utilizables por cualquier tipo de persona. Está orientado al diseño de soluciones ligadas a la construcción y al de objetos que respondan a las necesidades de una amplia gama de usuarios. Para ello hay 7 principios de la accesibilidad universal que paso a describir rápidamente, que son muy importantes tomar en consideración para cualquier tipo de producto, ya sea un producto
físico, tangible, como para productos de repente de contenido más abstracto. El primero es el uso equiparable, es decir, que el diseño es útil y vendible a las personas con diversas capacidades. También hay algunas pautas para poder definir esto, pero por ejemplo es que evite segregar o estigmatizar a cualquier usuario por el tipo de uso que va a hacer. Que sea, este es la segunda pauta, es el uso flexible, es decir, que el diseño se acomode a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. El tercero es que sea el producto que vamos a diseñar sea simple e intuitivo. Esta simpleza no le quita profundidad, simplemente hace que sea más fácil llegar a él. Voy a hablar nuevamente en el ámbito de la museología, que quizá en muchas ocasiones somos muy doctos para crear cartelas de información. Entonces, si podemos hacer eso de una manera un poco más simple, transfiriendo la misma información con una simpleza mayor, entonces estamos ganando justamente mayor conocimiento para todos, no solamente para las personas con discapacidad. El uso de este diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas o grado de concentración actual del usuario. Pensemos que también nosotros podemos llegar a ser discapacitados si vamos, en el sentido más estricto de la palabra, si vamos a otro país de un idioma que no entendemos y si entramos a un lugar y nos confundimos por las palabras que vemos. Es decir, la discapacidad no es solamente el diagnóstico clínico que dice que yo tengo sordera, que tengo discapacidad visual, cognitiva, sino que incluso puedo tener discapacidad no permanente, por ejemplo, en una condición de embarazo para las mujeres. Si me fracturo un pie, puede que tenga que andar un tiempo o con muletas o con silla de ruedas. Si tengo una afección a la vista, una operación a la vista, voy a tener problemas de profundidad seguramente si es que tengo un ojo tapado. Es decir, todos podemos pasar, o las personas que ocupan lentes, por ejemplo, todos podemos pasar en algún momento de nuestra vida por alguna condición discapacitante. La cuarta pauta es que la información sea perceptible, es decir, que el diseño comunique de manera eficaz la información necesaria para el usuario, atendiendo a las condiciones ambientales y a las capacidades sensoriales del usuario. El número 5 dice que tenga tolerancia al error, y esto es muy importante. El diseño minimiza los riesgos, dice, y las consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales. Voy a colocar un ejemplo extremo, pero también quizás muy usual en el ámbito de la educación. Un niño que tenga algún tipo de discapacidad intelectual, leve, moderada, cualquiera, y que quiera interactuar con algún objeto o con algún contenido en un museo o en cualquier otro lugar, y que se sienta fracasado porque no puede hacerlo, esa sensación puede ser angustiante para ese niño. Entonces nuestros productos tienen que minimizar al máximo esas sensaciones también, para poder justamente llegar al objetivo de que todos puedan acceder con las menores dificultades posibles. El número 6 dice que exija poco esfuerzo físico, y esto no es flojera, sino que estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de personas posible. Estamos pensando que las personas con avanzada edad también se van transformando de alguna manera en discapacitados, por ejemplo, cuando no pueden moverse bien, cuando tienen sobrepeso, las personas con sobrepeso también. Entonces, que algo tenga o exija poco esfuerzo físico ayuda también a que podamos llegar a la mayor cantidad de personas posible. Que el tamaño y el espacio para el acceso y el uso de lo que vamos a ofrecer sea útil y sean apropiados para la mayor cantidad de personas. Es decir, estas pautas lo que busca es un diseño equivalente para todos. Si vamos a construir, para el caso del arquitecto, un edificio, a lo mejor construir escaleras es muy lindo y muy magnánimo, pero si hacemos una entrada plana, ya estamos hablando de acceso para todos. Y no es necesario crear accesos diferenciados para personas con silla de ruedas o personas con con coches, por ejemplo, para niños. Una entrada universal es aquella por la cual todos podemos entrar. Rovira Veleta, arquitecto justamente que él está en condición de discapacidad y trabaja este tema, tiene una frase muy particular que dice que la accesibilidad tiene que pasar desapercibida. No tenemos por qué darnos cuenta que nuestro producto es accesible, simplemente lo vivimos de esa manera. En un estudio que hice en museos acá en Chile, ya
un poco para ir cerrando, llegamos a una triste conclusión, que los museos, si bien los museos estudiados tenían instancias de acercamiento hacia comunidades, sobre todo educativas, con discapacidad, los docentes nos hacían alusión de que en general no funcionaban y no servían mucho para la transmisión de conocimientos, por bastantes razones. Primero, destaquemos las potencialidades. Decían que sí, era bueno en el sentido de que era una experiencia nueva para el alumno, porque por lo general el alumno que es discapacitado ve que la gran mayoría de los espacios que le rodean no son aptos para ello. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entran a un museo donde sí hay braille, sí hay lenguaje de señas y algunos, no sé, rampas de acceso, sí siente que están siendo empáticos con ellos, por lo menos. Entonces hay un espacio o una sensación de no discriminación. Sin embargo, en la práctica los profesores nos decían que los contenidos no siempre se lograban pasar de la manera como ellos deseaban, y entre una persona con discapacidad y uno sin discapacidad, seguramente los dos, el conocimiento adquirido era muy distinto, muy diferente entre la persona que no tenía una condición de discapacidad y una persona que sí lo tenía, aunque hubieran algunas acciones para que esas limitantes fueran las menos. ¿Cuáles eran los problemas mayores? Justamente el desconocimiento de los colectivos. En muchas ocasiones, si bien había una persona que signaba, por ejemplo, en lengua de señas, solían repetir, así como lo hace cualquier guía de museo, lo que nos decían. Por lo tanto, en muchos casos no había un conocimiento de qué tipo de colectivo, lo cual es muy complejo. Si hablamos con profesores del ámbito diferencial, nos damos cuenta que tratar a los alumnos con discapacidad es muy complejo, porque tenemos que adecuarnos no solamente al tipo de colectivo, sino que a cada tipo de aprendizaje que tiene cada uno de los niños. Si en el aula regular esto ya es complejo, en un aula con personas con discapacidad lo es mucho más, siendo que los vemos todos los días. Por lo tanto, en el ámbito de un lugar donde vamos una vez cada cierto tiempo, es el desafío mucho mayor. ¿Cuál era la solución? Los profesores decían que ellos tenían que hacer visitas autoguiadas para poder solventar los problemas de que en el fondo no les servía como adecuación, como un espacio educativo. Las actividades educativas no siempre respondían a las necesidades educativas de los niños, justamente porque eran estandarizadas. Y en algunos casos había museología que era inaccesible, es decir, que había mucha iluminación. En muchos casos se colocaba por delante la estética de la exposición antes que la accesibilidad. ¿Por qué? Primero, es de mi interés siempre tratar este tema y encuentro que es interesante transmitirlo. Primero porque no solamente lo vemos desde un punto de vista del museo, que es donde yo trabajo, sino que si lo extrapolamos a cualquier área de la vida, también encontramos los mismos problemas. No sabemos ni entendemos bien qué es la accesibilidad. Quizás nos cuesta entender bien cómo aprende una persona o cómo podemos enseñarle o transmitir conocimiento a una persona con cualquier tipo de discapacidad. Primero porque son muchas, no solamente una persona sorda, sino que dentro de cada discapacidad tenemos muchos subniveles. Entonces, lo primero es la empatía, el hecho de ponernos en el lugar del otro. Sabemos de que quizá no vamos a lograr de manera completa llegar a todos por igual, pero sí la empatía nos ayuda a acercarnos a este mundo que en muchos casos queda en una alteridad, justamente porque nuestra condición de sociedad es discapacitante. Y ahora desde el ámbito de la cultura, que es la última reflexión que quiero hacer. ¿Por qué hablar de cultura y discapacidad? Resulta que la definición de cultura más tradicional es que la cultura es todo lo que el hombre hace. Es decir, todo lo que comemos, lo que hacemos, cómo nos vestimos, todo es parte de la cultura y se hereda, y eso también le llamamos patrimonio, que es lo que yo estudio. Sin embargo, en esta cultura hay que decir que es la cultura de aquellos que no tenemos condición de discapacidad, porque en esa cultura no se transmite de generación en generación cómo poder tratar a una persona con discapacidad para que sea incluida en mi entorno.
siempre, y cuando hablamos de siempre hablamos de hasta por lo menos unas décadas atrás, era segregada la persona con discapacidad, y recién ahora, hace unos pocos años, estamos hablando de inclusión. Pero eso también es un chip que hay que incorporar, el hecho de poder, valga la redundancia, incorporar e incluir a las personas con discapacidad en nuestro mundo, y nosotros también hacer las adecuaciones para que todos vivamos, entendamos y aprendamos de la manera más equiparable posible. Va a ser complejo, sí, pero ellos son un grupo más, un colectivo más, como lo son los afrodescendientes, como lo son los migrantes, como lo son cualquier otro. No deberíamos tener diferencias. Me quedo con la frase de Rovira Veleta: nuestras acciones para tratar personas con discapacidad deben pasar desapercibidas. Deberíamos vivir en un mundo en el cual ellos no se sienten incómodos porque no hay una rampa, o porque no entienden un contenido, porque no consideramos estas pautas, por ejemplo, del diseño universal. Hoy día se está hablando de esto, hoy día lo estamos considerando, pero el chip es parte de nosotros, parte de la sociedad. O si no, simplemente se transforma en una filosofía barata. El cambio tenemos que hacerlo nosotros. Hay elementos, hoy día ya hay reglas respecto de esto, pero el cambio tenemos que hacerlo nosotros de uno en uno. Y bueno, aquí hay algunas indicaciones más generales sobre cómo poder tratar con ellos. Entonces, mi reflexión es que hagamos cultura con las personas con discapacidad, porque ellos también son parte de nuestra sociedad.